Muy buenas noches tengan todos ustedes, muy buenas noches, doctora Cecilia Flores. Gracias por acompañarnos y por presentarnos el día de hoy en la presentación del decano del Colegio de Abogados de Lima. Gracias también por la distinguida presentación, Andrés, por esa fuerza que tienen para organizar cada evento aquí en el Colegio de Abogados de Lima, y a una institución también que nos acaba de presentar, que es el propio Colegio de Abogados de Lima, que así como ustedes, estudiantes, lo veía presentando cada uno de los eventos a los que yo tenía la oportunidad de asistir. Bueno, para mí es un honor estar el día de hoy ante ustedes para precisar y comentar algunos temas que estén en boga. Nadie habla en derecho penal el día de hoy que no sea solo un tema de derecho penal en representación de una persona jurídica, es decir, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es un tema que en realidad en nuestro país ha tenido una acogida un poco tardía, a pesar de que somos un sistema europeo continental, en el cual, por ejemplo, en España ya se había iniciado un debate entrado los años 2000, a pesar de que la legislación recién tomó la post del año 2010, pero que no se pudo implementar porque por ciertas deficiencias recién pudo, a partir de las reformas del año 2015, ya obtener pronunciamientos judiciales. Por eso que el día de hoy tenemos una vasta jurisprudencia emitida por la Corte Suprema Española respecto a los alcances de lo que implica la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por ejemplo, cuál es el rol que cumple el compliance dentro de una persona jurídica. En Chile, también desde el año 2010, aunque el año 2014 también hubo reformas que posibilitaron una real implementación, y en nuestro país, recién a finales del año 2016, entrando en los años 2017, se dieron ya proyectos o normas que empezaron con la ley 3424. Solamente que inicialmente esta responsabilidad penal de la persona jurídica solamente se había concentrado en el delito de cohecho activo transnacional. Y era muy limitado, ¿no? Porque, digamos, ¿qué persona jurídica va a ser sancionada por cometer un delito de cohecho internacional? Era muy limitado, pero obviamente yo abrió la ventana para que posteriormente y con sucesivas reformas que se vayan incorporando más delitos a este catálogo cerrado por los cuales la persona jurídica podía responder penalmente. Claro, el delito de cohecho, el delito de tráfico de influencias, el delito de lavado de activos, ¿verdad?, el delito de colusión, y el día de hoy se ha ampliado tanto el catálogo que ya no tengo la menor duda de que incluso podría abarcar ya gran parte de ciertos libros de nuestro Código Penal. En tanto, tengan una finalidad patrimonial. Algo que no necesariamente sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene una tradición distinta de cómo puede una persona responder hasta por el delito de homicidio. Una persona jurídica, perdón, hasta por el delito de homicidio. Hay casos interesantes, ¿no? Uno de ellos en los cuales una persona que sufría bullying fue a recursos humanos, que se quejó, trató de advertir esta situación, recursos humanos y la empresa no tomaron ninguna medida, y posteriormente, avanzando estos hechos, en una reunión, 2 personas dieron muerte precisamente a esta víctima. Lo que se preguntaron fue, bueno, ¿la empresa pudo advertirlo? Sí, y condenaron a la persona jurídica por el delito de homicidio. En nuestro ordenamiento jurídico ya no es posible, es un catálogo cerrado, además de que la tradición del common law es una tradición que responsabiliza a la persona jurídica en base a un sistema vicarial, es decir, la traslación de la conducta de la persona natural a la persona jurídica, y ellos no se hacen ningún problema porque la línea delimitativa entre derecho penal, derecho civil y administrativo es muy tenue, a diferencia de la nuestra, donde si hay un real límite muy marcado entre lo que significa una responsabilidad civil o administrativa y una responsabilidad penal. Y ello también hay que decir algo, ¿no? Porque la norma, la 3424, en rigor se denomina responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero que en realidad administrativa no tiene nada. Por eso que ya hay un consenso dogmático y también jurisprudencial a partir de esta decisión también que se ha emitido en el caso Alfa Consult, de que en rigor es una responsabilidad penal impuesta por un juez penal, bajo un proceso penal y bajo consideraciones de atribución de responsabilidad penal. Eso en primer lugar. Pero hay un punto medular que quizás no debemos dejar de tomar en cuenta. Cuando ya incorporamos una persona jurídica como destinatario de la norma penal, ello significa que todos los criterios que se han venido manejando para atribuir responsabilidad a la persona natural también tienen que replicarse a la persona jurídica. Independientemente de los problemas de que la persona jurídica, por ejemplo, no despliega una conducta positiva, no exterioriza una conducta como tal,
Y tenemos la elaboración de un sistema europeo continental de que todo el derecho penal, desde el año 1800, desde Feuerbach, que puso los primeros criterios de apreciación de la cientificidad del derecho penal, siempre ha ido elaborándose en base a la apreciación de la conducta humana. Y eso es nuestro principal inconveniente, porque tenemos 200 años y tantos de evolución del derecho penal, que básicamente se ha dado en la tradición germánica, y que de pronto, después de esos 200 años, se incorpore a una persona, que antes llamaban moral, una persona jurídica, que no tiene capacidad de acción, que algunos dicen que no tiene capacidad de culpabilidad, incluso si se atiene a uno de los criterios tradicionales, y encima, que no es posible atribuir al menos un grado de conciencia o autoconciencia, como llama Jacobs, respecto a la valoración si es que esta persona ha actuado con dolo, es decir, con conocimiento o con voluntad. Entonces ha venido este concepto de la responsabilidad penal de la persona jurídica a, de alguna manera, desarticular todo lo que ya se había avanzado durante estos 200 años. Es por eso que incluso hay muchos autores que proponen más bien una segunda vía de atribución de responsabilidad penal que ya no se acerque a estos criterios tradicionales que se elaboraron durante 200 años en base a una persona natural que tiene conciencia, conducta, conocimiento, voluntad, sino que más bien paralelamente se avance hacia un sistema que en rigor más bien valore los efectos de organización, digamos, no la exteriorización de una conducta como tal, sino más bien la imputación omisiva de una empresa que no implementó medidas adecuadas para reducir los índices de criminalidad dentro de la empresa. Entonces son criterios novedosos que se están utilizando y ya se están desarrollando, al menos en nuestro país, a partir de no solamente la discusión ya dogmática, porque hasta hoy era una discusión básicamente normativa, era una discusión dogmática, pero que ya existe un primer caso, como lo señaló precisamente la doctora Cecilia, respecto a una persona jurídica que ya fue condenada en nuestro país dentro de los alcances de la 3424. Nosotros como estudio hemos tenido la oportunidad de realizar precisamente esa defensa en juicio, conjuntamente con el doctor Diego Alarcón, y que se han presentado muchos aspectos que nos quedaría, yo creo, muy corto el tiempo, salvo que nos hasta mañana todos, y aún así tampoco terminaríamos, porque en la práctica es mucho más rica en ocasiones que la teoría, ¿no? Por ejemplo, un problema práctico, ¿no? ¿Se incorporó realmente a la persona jurídica al proceso siguiendo un procedimiento adecuado para que luego responda también penalmente luego de una sentencia condenatoria? Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, para la reparación civil, pues tiene que postularse, ¿verdad?, ciertos criterios. El juez instala una audiencia y después decir, ok, incorpores a esta persona jurídica como tercero civil, para que posteriormente responda solidariamente por los daños ocasionados. El alcance del artículo 105 de nuestro Código Penal también lo sostiene. Si una persona jurídica ha sido instrumentalizada o ha servido para encubrir un determinado delito, pues instala una audiencia, se peticiona ante el juez dice, ok, incorpórese formalmente a la persona jurídica para que pueda responder por alguna de las medidas sancionatorias establecidas dentro del artículo 105. La pregunta es, ¿también se exige o no este procedimiento para incorporar a la persona jurídica y que a su vez pueda responder posteriormente, ya no por el alcance de la reparación civil y por el artículo 105, sino para que responda por la ley 3424? Por ejemplo, ese es un aspecto práctico que no se ha dado, no se ha discutido, sino que simplemente, y quizás algunos detalles también nos pueda brindar Diego Alarcón, de que se incorporó a la persona en una acusación, ni siquiera se la había incorporado en la investigación preparatoria, y que mandaron a la etapa intermedia a la persona jurídica sin haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. ¿Okay? Sin haber postulado, por ejemplo, la existencia de un programa de cumplimiento, porque se supone que si hay una imputación por parte de la Fiscalía en atención a que ha habido algún defecto de organización, pues la persona jurídica tiene que tener la oportunidad de mostrar que se ha organizado de manera adecuada. Eso no sucedió. Y les cuento una anécdota, que yo enfrenté precisamente la etapa intermedia. Yo se lo planteé a la jueza de su oportunidad, por decir el nombre, pero se lo planteé a la jueza y le dije, doctora, jamás nos han permitido defendernos, únicamente de manera inusitada aparecimos en la acusación y que la persona jurídica debía responder por los alcances de la 3424. Y bueno, la jueza me respondió, bueno, pero aquí sí tiene la oportunidad de defenderse.
Y bueno, yo dije, pero esperen, o sea, se supone que tú enfrentas una etapa de investigación preparatoria donde puedes desplegar todos los actos propios, incluso están como requisitos consignados en la ley 3424, como la emisión, por ejemplo, de un informe de la Superintendencia de Mercado de Valores, porque la ley en su oportunidad exigía que para que una persona jurídica pueda ser incorporada en una etapa preparatoria, previamente la Fiscalía requiera a la Superintendencia de Mercado de Valores, porque el legislador partió de la idea de que los fiscales no conocían mucho del tema empresarial y que sea más bien la Superintendencia quien evalúe la idoneidad o no del programa de cumplimiento de una persona jurídica. Por ejemplo, esa cuestión de requisito formal tampoco se había dado. Entonces, es una primera sentencia que, como alguna vez lo comenté con Diego y él me lo dijo, es que nunca debió ser esta la primera sentencia, ¿no? Porque no se cumplían los requisitos previos precisamente para imponer una sentencia condenatoria cuando, al menos los alcances de la ley de la época, exigían ciertos requisitos que jamás se cumplieron. Pero para mí, digamos, el aspecto más importante, negativo que se debe resaltar, es cómo la persona jurídica la incorporan solo en la acusación. Es decir, nunca tuvo la oportunidad de defenderse dentro de la investigación preparatoria. Y eso no solamente implica una transgresión propia a la exigencia normativa, sino además la violación de un derecho fundamental de la persona jurídica. Claro, si hablaríamos en otra época de un derecho fundamental de la persona jurídica, jamás me hubieran invitado aquí. Pero dirían, ¿por qué? Y claro, un derecho fundamental de la persona jurídica porque tiene también derecho de defensa, que le asiste constitucionalmente porque ya tiene de alguna manera las mismas prerrogativas que una persona natural. Es más, yo me aventuraría a decir, ¿tiene la posibilidad la persona jurídica, transgredidos sus derechos, de presentar un recurso de habeas corpus a su favor? Yo diría que sí. De hecho, en el control de acusación nosotros presentamos un recurso de excepción de improcedencia de acción. Es decir, cuestionar si la conducta desplegada, claro, habría que ingeniarnos qué significa conducta desplegada, una conducta omisiva de no haber implementado supuestamente un programa de cumplimiento o no haber implementado medidas que mitiguen el riesgo de la comisión delictiva al interior de la empresa, y que esa conducta no se subsuma dentro de los alcances de la ley 3424. Hay muchas cuestiones que podríamos discutir, pero que también se planteó, existen algunos recursos pendientes que tienen que resolverse en la Corte Suprema, sobre todo cómo, digamos, enfocar el requisito de procedibilidad de la exigencia de un informe fundamentado de la superintendencia, o incluso cómo resguardar el derecho de defensa de la propia persona jurídica, que va naturalmente que hablar. Ya entiendo de que dentro de poco deberían resolverse esos recursos en la Corte Suprema, pero por ahora lo que todos hemos escuchado es de que hay una primera sentencia condenatoria en contra de una persona jurídica. Y lamentablemente algunos habrían esperado pues de que sí, el juzgado de desarrollo cuáles son los criterios de imputación de la persona jurídica, los criterios de atribución de responsabilidad. No lo hizo. Lo único que hizo el colegiado es más bien remitirse a una responsabilidad vicarial, la que sí está vigente naturalmente en una tradición distinta como esta del common law, ¿no? En la que sí es posible atribuir la responsabilidad a una persona jurídica, pero trasladando la conducta de la persona natural que ha gatillado esa responsabilidad. En un sistema como el common law es perfectamente posible y a eso se denomina responsabilidad vicarial. Otra pregunta, ¿es posible trasladar ese tipo de responsabilidad vicarial a nuestro sistema jurídico peruano? No, por varias razones, pero me remito a una antes de terminar y que culmine mi tiempo, y es el principio de autorresponsabilidad. Nosotros pertenecemos a la tradición del derecho europeo continental, y el derecho europeo continental resguarda la autorresponsabilidad, es decir, que ninguna persona puede asumir una responsabilidad por la exteriorización de la conducta de una tercera. Asumo mis propias responsabilidades a partir de la identificación de la exteriorización, perfecto, gracias, de la exteriorización de mis propias conductas. Así sea una persona jurídica la que entre ahora en cuestión, porque los mismos principios y los mismos deberes deben de informar también a la persona jurídica una vez incorporada a la responsabilidad penal, ya no administrativa, ya no civil, porque los criterios de atribución son un poco más laxos dentro de estas otras disciplinas.
Y yo creo que el principio de autorresponsabilidad lo que impide más bien es de que ante la ausencia de una conducta real de la persona jurídica, únicamente se gatille la responsabilidad, es decir, se traslade la responsabilidad de la persona natural, que se ha desplegado una conducta, a la persona jurídica. Y eso es lo que se hizo en esta primera sentencia condenatoria. No se desarrolló cuál era el criterio específico de imputación, autonomía de la responsabilidad, de corresponsabilidad, digamos, todo lo que de alguna manera se analiza dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y citó incluso en la parte imputativa de la persona jurídica cuál había sido la conducta desplegada por la persona natural que supuestamente había realizado préstamos a la persona jurídica y que a través de esos préstamos había realizado el acto de lavado de activos. Pero claro, está bien para imputar a la persona natural, pero dime cuál ha sido el criterio de imputación a través del cual justificas la decisión de imponer una condena penal a una persona jurídica. Ausencia absoluta. No existe una justificación de cuál es el criterio de atribución de responsabilidad que debió de usarse para atribuir la responsabilidad. Hay muchas cuestiones interesantes de orden incluso procesal, como les dije, la forma de incorporar a la persona jurídica al proceso, cómo se diferencia, por ejemplo, el criterio de los alcances del artículo 105 a también los criterios de atribución de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque si se incorpora a la persona jurídica porque se la ha instrumentalizado para cometer un delito o ha servido para encubrir la comisión de un delito, entonces estamos de lleno dentro de los alcances del artículo 105. Es decir, no habría ninguna diferencia con la responsabilidad penal enfocada en la ley 3424. Pero ¿qué sucede si más bien un tribunal condena a la persona jurídica dentro de los alcances del artículo 3424 recurriendo a los criterios que sirven más bien para atribuir algún tipo de sanción dentro de los alcances del 105? Es decir, es utilizar un fundamento que sirve simplemente para imponer alguno de los alcances del artículo 105, porque hay un catálogo en el artículo 105, y equivocadamente atribuir una doble responsabilidad por un mismo hecho. Es decir, siempre la defensa fue instrumentalizada. ¿Cómo se debe diferenciar entonces esta instrumentalización, que es un criterio propio de los alcances del artículo 105, versus un defecto de organización que sí es como fundamento útil para la atribución de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Y claro, el tribunal jamás ha desarrollado cuál era realmente el defecto de organización. Lo único que dijo fue que aquí no cuenta con un programa de cumplimiento, no fue eficiente, etc., sin haber dado incluso, sin haber dado incluso la oportunidad de que la propia persona jurídica pueda ejercer su defensa demostrando que sí en efecto tenía un programa de cumplimiento. Es más, ¿no? La Fiscalía siempre usó esas pruebas que la propia persona jurídica aportaba para demostrar la existencia de un programa de cumplimiento. Pero el tema se reconduce a que hay una institución en realidad idónea para decirlo, que sería la Superintendencia del Mercado de Valores. Hay muchos aspectos, entiendo que luego van a haber unos 5 minutos siquiera para poder complementar algunas ideas que estamos dejando en el tintero, pero recordemos algo, es la primera sentencia. Cuando hay una primera sentencia de una institución tan novedosa como es la responsabilidad penal de la persona jurídica, hay muchas cosas por hacer aún. Y yo creo que esta va a servir de mucho, no solamente para actualizar y discutir con mucha más vehemencia y que también el Colegio de Abogados organiza este tipo de eventos, sino además para ver cuáles son los mecanismos correctos interpretativos para llenar de contenido material y procesar una institución que hoy se va a convertir en una institución tan importante como es la propia responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Hay mucho por hacer? Por supuesto. Y yo creo que estamos en un camino interesante, incluso en eventos como estos que promueve el Colegio de Abogados de Lima, a quienes quiero agradecer nuevamente por la organización de este interesante evento. Muchas gracias. A ver, aquí hay unas cuestiones interesantes que podría complementar. Lamentablemente a veces el tiempo no nos da todo lo que quisiéramos desarrollar en este pequeño conversatorio. Pero sí quiero puntualizar un par de temas importantes. Primero, ¿por qué
En realidad, y voy a tomar ahí la pregunta que se formuló mi querido colega Pedro Alba, ¿por qué incorporar en realidad una responsabilidad penal de la persona jurídica si en rigor podría bastar para el tema civil, como su incorporación como tercero civil, y para el temas imputativos, los alcances de las consecuencias establecidas en el artículo 105? Finalmente, a la persona jurídica no se le puede mandar presa. Va a responder por la ley 3424, al igual que las consecuencias establecidas en el artículo 105, es decir, la suspensión, el cierre definitivo, la multa. O sea, no hay una decisión de las consecuencias que difiera, al menos de las establecidas en la ley 3424. Entonces, ¿para qué incorporar esta ley y responsabilizar a la persona jurídica como tal? Aquí yo creo que es interesante citar un caso, el de Arthur Andersen, que sucedió en Estados Unidos. A raíz, ustedes saben que las crisis financieras ahí están a la orden del día. Cada 5 o 10 años siempre hay una mega crisis, motivadas, que sí, por las hipotecas basura, por las estafas piramidales, etc. Y en alguna ocasión, Arthur Andersen, que es una de las empresas parecidas a estas Big Four, como puede ser Pricewaterhouse o algunas otras, una empresa de contabilidad que fue auscultada por el Ministerio de Justicia norteamericano, es decir, la Fiscalía, a raíz de que habían identificado, quizás no habían desplegado actos adecuados de control de estas empresas, que finalmente habían cometido algunos delitos vinculados al fraude u otros. La persona jurídica no quiso reconocer su responsabilidad, porque ustedes saben que en Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, la mayoría de casos se resuelven antes de llegar a juicio. Así que esas cuestiones del jurado y del juicio pues es un 2% de lo que en realidad nos podemos imaginar. Más aún cuando están vinculadas personas jurídicas, siempre para conveniencia de la Fiscalía y para conveniencia también del imputado o de la persona jurídica, es preferible llevar un acuerdo previo. No reconocieron ello. Bueno, aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Por ejemplo, el caso de Odebrecht ya lo solucionaron en 6 meses. Aquí vamos 10 años y claro, se ha roto la cadena de pagos, hay personas que han dejado de trabajar y encima solo tenemos un par de sentencias condenatorias, ¿no? Y vas a hacer ese análisis económico del hecho de cuánto me cuesta perseguir a alguien durante 10 años y cuánto voy a recuperar, debiera hacerse también en nuestro país, porque si uno ve cuánto dinero han dejado, digamos los brasileños, cuánto voy a conseguir, estamos en menos, con todo lo que incluso hemos invertido para perseguir estos delitos, ¿no? Pero bueno, vayamos a la política persecutoria que tienen en Estados Unidos. Arthur Andersen no quiso declararse culpable, porque ellos les habían imputado el delito de conspiración al fraude, y dijeron, no, bueno, vamos a juicio, y solo al día siguiente que se enteraron, que se publicó en la prensa de que iban a ir a juicio, pues se quedaron sin clientes. Alrededor de 20.000 trabajadores solamente en Estados Unidos en la calle. Porque una cosa es responder civilmente por las consecuencias que ocasiona utilizar la empresa para cometer un delito, y otra cosa es sentar en el banquillo a la persona jurídica, más aún una empresa cuya reputación es, digamos, lo más importante de cara a seguir funcionando. Imagínense ustedes que el día de hoy saben que también en el caso de Cócteles hubo una imputación a una de las grandes empresas, que es el grupo Credit Corp, a raíz de que su principal miembro del directorio entregó alrededor de $3 millones aquí a la lideresa de ese partido. Bueno, ahí falló todo el compliance, ¿no? Imagínense, sacar dineros en efectivo y luego entregárselos en efectivo y no había el sistema de compliance que valga, a pesar de que tienen uno de los más elaborados. Imagínense ustedes tener una empresa de estas sentada en el banquillo de los acusados. Bueno, yo no tendría mi dinero ahí para comenzar, porque habrían riesgos serios, ¿verdad?, de que luego afronte no solamente el pago de una multa, sino además de la multa, que puede ser, o de la reparación civil, sino además la multa en el marco de la 3424. Ahora, con todo el riesgo que ello implica tener una persona jurídica sometida ahí. Y el problema que se avecina en nuestro país, porque ustedes saben que en nuestro país hay una excesiva judicialización de la solución de los conflictos penales, es de que todas las personas jurídicas que sean imputadas van a ir a juicio. Entonces, imagina una empresa, una cooperativa, una financiera, un banco, simplemente con la noticia de que van a enfrentar una sentencia condenatoria, ya se pone en riesgo todo el sistema financiero y crediticio, ¿verdad? Solo es por eso que existe en nuestro país el delito de pánico financiero, porque el solo hecho de, digamos, generar
algún tipo de zozobra respecto a la insolvencia de un banco hace que todos al mismo tiempo quieran retirar sus ahorros y simplemente vengan a la quiebra. No solamente a la institución financiera, sino que todos nosotros seríamos finalmente los agraviados con ello. Entonces, la excesiva judicialización en nuestro país va a ocasionar de que todas las empresas que sean imputadas, bueno, en su mayoría entiendo yo, les dije el caso Odebrecht, sean enviadas a juicio con todo el riesgo que implica, porque una cosa es la tradición norteamericana, de donde hemos tomado esta responsabilidad penal de la persona jurídica, donde los problemas se solucionan con multas antes de ir a un proceso judicial, y otra cosa es importar esa institución en nuestra tradición donde todo se soluciona en eso. Volviendo a este ejemplo, la empresa Antulander se fue condenada en una primera instancia, este problema en una segunda instancia fue absuelta en los cargos. Pero ya no tenía ningún sentido porque había perdido clientes, había perdido trabajadores y era una empresa que su oportunidad era solvente. Entonces, ese, por ejemplo, es el mensaje de incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica en un sistema como el nuestro, que hay que manejarlo con excesiva racionalidad. Y yo me temo, no solamente por haber enfrentado juntamente con Diego el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que advertidos los criterios absolutamente arbitrarios para incorporar a una persona jurídica y enviarla a juicio, que así va a ser todo el ínter de la persecución de las empresas. Es decir, yo no veo, y es más, procesalmente no existen muchas herramientas que animen ni al fiscal ni a la empresa a someterse a un procedimiento de publicación previa, como si existen, digamos, otras prerrogativas en nuestro sistema. Entonces vamos a ver una judicialización de la persecución de las personas jurídicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema de fondo que sí, a veces me preocupa en el análisis propio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es, partamos del reconocimiento sincero, dogmáticamente hablando, de que no hay una conducta que identificar por parte de la persona jurídica, es decir, exteriorización. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, por el delito de cohecho, el delito de colusión, o incluso el delito de lavado de activos, no es que la persona jurídica participe activamente para lavar dinero o para cohechar a un funcionario público. Quien efectivamente despliega la conducta activa en términos de acción, entendida esta tradicionalmente, es la persona natural, ¿verdad? Entonces tenemos que, a partir de ese sinceramiento dogmático, cambiar en realidad y sincerar también el criterio de atribución de la persona jurídica. La persona jurídica no responde en rigor por haber cometido el delito de lavado de activos. Hablando en términos prohibitivos, no responde por haber cohechado con el funcionario público o lavado de activos. El criterio por el cual responde la persona jurídica es por no haber impedido, a través de la implementación de un programa de cumplimiento, la realización. Me quedan 5 minutos más. Ok, perfecto. El criterio que se debe de utilizar es que la persona jurídica no impidió la realización del resultado a través de la organización idónea o de la implementación del programa de cumplimiento. Ese es el criterio, es decir, el criterio que se maneja usualmente en la comisión por omisión, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en los delitos de violación, el violador que tiene acceso carnal con una niña de 13 años siempre va a ser violador, no hay problema, no hay que estudiar derecho para saberlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres que no impidieron la realización de ese resultado? Los padres no van a responder por el delito de violación sexual, responderán a lo más por no haber impedido la realización del delito cometido por un tercero, porque si yo traslado esa conducta a los padres, estaría transgrediendo el principio de autorresponsabilidad. Es decir, es una norma conformada entre el artículo 13 y el delito de violación sexual. Es otra, ya no es una norma prohibitiva, sino más bien es una norma de mandato. Y yo creo que en esos términos debe interpretarse la responsabilidad de la persona jurídica. Y el lenguaje es importante también para describir fenómenos. No es que la persona jurídica cometa el delito, sino que la persona jurídica no impidió la comisión del delito a través de una adecuada organización, ya sea implementando un idóneo programa de cumplimiento, simplemente, como otros lo llaman, un sistema de prevención. Y es importante porque solo así se va a hallar, en todo caso, el criterio de imputación concreta y correcta, diría yo, de cara a qué se le atribuye a una persona jurídica. Porque si no, vamos a caer siempre en el error de o bien trasladar la responsabilidad de la persona natural a la persona jurídica, o bien entender mal el criterio de participar en la comisión de un delito.
término lingüístico es importantísimo. Yo creo que los criterios de atribución de responsabilidad de una persona jurídica tienen que reencauzarse a los criterios de la comisión por omisión, es decir, no haber impedido. Otros hablan y dicen, no, es que no puede impedirse. Bueno, no haber desplegado una organización idónea para reducir al menos la probabilidad de que uno de los miembros de la empresa cometa el delito. Y eso sería, desde mi perspectiva, un enfoque más riguroso lingüísticamente hablando y que haría justicia, más bien, y sería más caritativo con el tenor propio que la norma 3424 implica. Para evitar estas confusiones, porque así también podríamos solucionar el problema de meternos a una discusión de si la persona jurídica despliega una acción en sentido humano. Jamás lo va a hacer, no lo hace. Quien gatilla definitivamente la responsabilidad de la persona jurídica es la persona natural. Empecemos por reconocerlo. Sin embargo, no es el punto culminante para la atribución de la responsabilidad de la persona jurídica. Gatilla, pero no determina. Otro de los criterios, diría yo, que hay que, incluso más importantes que hay que analizar, es si realmente la persona jurídica está organizada de manera adecuada o no para prevenir estos delitos. Eso, o la organización defectuosa o idónea, es realmente el criterio que hay que añadir al primer criterio, que siempre se usa, es como la relación de causalidad. Primero es una persona humana que tiene que desplegar la conducta, pero luego se tiene que añadir el análisis específicamente si la persona jurídica se organizó en derecho, se organizó de manera adecuada, si implementó un programa de cumplimiento adecuado, idóneo, etc. Todos los criterios de atribución de responsabilidad que ustedes ven. Pero yo creo que esa es la manera adecuada, desde mi perspectiva, de manejar no solamente los criterios de atribución de este tipo de responsabilidad, sino además hacer justicia a lo que la norma exige. La 3424 exige: tu empresa, organízate de manera adecuada. ¿Para qué? Para evitar que miembros de tu empresa, incluido el gerente general, cometan delitos. Muchísimas gracias.